Hola amigos, paz y bien, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Te invito a un capuchino. Bienvenidos sean todos ustedes que nos han seguido a lo largo de estas entrevistas, donde tratamos de dar a conocer nuestro carisma capuchino. Gracias a todos por sus comentarios, por sus sugerencias, y queremos mandar saludos el día de hoy hasta Ecuador, con los hermanos capuchinos de ese lugar, especialmente a nuestro hermano Vicente y a Juan Guima, y a las terceras capuchinas del Coca. El día de hoy, pues tenemos un invitado de este país, que él es el hermano Adalberto Jiménez. Adalberto, paz y bien, buenas tardes. Buenas noches, Néstor. Sabes que ahora estoy por acá en España y buenas noches también a todos los que nos están siguiendo y como capuchino del Ecuador y capuchino del mundo, ¿no? Porque un capuchino creo que es un hermano de todo el mundo, ¿no? Como lo era Francisco, nos dejó esa herencia y bueno, pues paz y bien a ti, Néstor, y gracias también por esta invitación y por esta entrevista, pues que me has pedido que con mucho cariño también la he acogido. Pues sí, como decía, nuestro enlace es hasta Madrid, España. Y Alberto, muchas gracias por aceptar esta invitación para querer compartir tu vida, tu vocación y nuestro carisma capuchino. Un regalo tan bello para nuestra iglesia. Y para iniciar esta entrevista, pues me gustaría saber cómo inició tu vocación. Bueno, esta es una historia que diríamos larga, ¿no? Creo como la vida de todos. Pues yo pues ya mismo cumplo los 44 años, aunque esté pelado, ¿no? Y pues yo diría que mi vocación comenzó allá en Manabí, que es una provincia en Ecuador, allá junto al Pacífico, ¿no? Y es una provincia costeña donde hace mucho calor y pues allí comenzó pues mi vida. Mis padres campesinos, mi madre y mi padre pues un camionero. Y allí comenzó pues yo diría también la vocación porque mi mamá nos llevaba a la misa todos los domingos. Y les acompañábamos. Soy el cuarto de 6 hermanos, 3 varones, 3 mujeres. Todos compartimos pues la vida cristiana. Y allí fue cuando el sacerdote hablaba en la misa de las misiones, de la entrega a Jesucristo. Él era un sacerdote colombiano que ya falleció ya hace muchos años y pues yo me emocionaba escuchándole pues hablar de las misiones. Y desde niño pues yo decía quiero ser misionero, yo quiero ser sacerdote. Yo nunca había oído hablar de los capuchinos, ¿no? Y fue allí que una vez llegó un capuchino que fue el hermano Ramón Echegaray, ¿no? Ahora pasa de los 80 años y que está en Guayaquil, y fue él quien pues un día pasó por allí, por la parroquia. Yo recuerdo que estaba con una pantaloneta, comandamos allí sin camiseta y sin pantalón, solo con una pantaloneta, y allí corriendo y jugando descalzo. Y él llegó allí y dice, ¿tú quieres, es cierto que tú quieres ser sacerdote? Y yo le digo, sí, pero ¿y cuándo te quisieras ir? Y yo le digo, ahora mismo, ¿no? Entonces yo, para entonces tenía 12 años, ¿no? O sea que cuando le conocí al padre Ramón. Y así que fui a conocer a los capuchinos a Puerto Viejo después de unos días, así comenzó ese enganche y pues y 2 años más tarde, pues yo estaba entrando al aspirantado capuchino. Allí pues me animé a seguir y diríamos, allí comenzó ese camino, podríamos decir hasta ahora, ¿no? En 1984, ¿no? El próximo año ya serán 30 años desde que yo pues entré a la comunidad, ¿no? Y pues sí, Adalberto, ¿y qué fue lo que te llamó la atención de este padre Ramón Echegaray? bueno, él es en verdad que como el hombre que en esos años creyó en los capuchinos, que tenía que crearse la provincia capuchina, ¿no?
porque se podía decir que en una primera parte los capuchinos ecuatorianos eran poquitos, afectó también lo del concilio y él quería que haya nuevos capuchinos. Y él, contra viento y marea, comenzó a recorrer todo el país. Y hoy yo creo que todos los capuchinos nativos le debemos a él el, el estar en la comunidad, porque él recorría todo el Ecuador, yo creo que menos las Islas Galápagos, porque ya era como otra parte, él recorría todo el Ecuador y haciendo la propuesta vocacional en los campos, en los colegios, en las parroquias, y fue así como llegó a mi parroquia. A mí me impactó mucho la vida de él. No sabía lo que era capuchino, yo solo era que quería ser sacerdote, que quería entregarme a Dios, ¿no? Y fue como con él, como pues yendo a la comunidad, a Puerto Viejo, donde pues ya me di cuenta que era ser capuchino, el hábito mismo pues que ahora tengo porque soy capuchino, pues nunca había visto a alguien vestido de capuchino, pues no había los medios tecnológicos que hay ahora para ver, pero yo me quedé encantado de cómo ellos rezaban, vivían, tenían ahí una huerta, la vida sencilla que, que tenían, oración, y me impactó profundamente. Sobre todo, nunca se sentía superior a nadie, su saludo era el saludo de paz y bien, la alegría que irradiaba, y eso me impactó profundamente, que fue el inicio, se podría decir, de mi vocación como capuchino. Y tú dices que estuviste en una parroquia, supongo, diocesana, y luego llegó un capuchino y te convenció de quererlos conocer. Sí, sucede que, Por qué no quisiste estar en esa parroquia diocesana? bueno, ¿Por yo qué le no había ser dicho sacerdote al, diocesano? te cuento que cuando tenía 11 años, me recuerdo que entonces estaba preparando para la primera comunión. Yo le dije al párroco, yo quiero ser como usted. Yo era acólito, leía, me gustaba leer allí y ser acólito. Y le dije una vez, yo quiero ser como usted. Y él me dijo, todavía eres muy pelado, eres un niño, eso ya hablaremos cuando seas mayor. Después sucede que yo fui a estudiar a un colegio de los jesuitas en Puerto Viejo. Allí estudié pues el primero y segundo año de colegio, después de terminar la escuela. Y allí fue que también se lo dije a un jesuita, estando en primer año, ya entré a un grupo allí, a un grupo cristiano, y yo le dije, yo quiero ser como usted, pero ahí era jesuita, ¿no? Pero tampoco es que yo hacía mucha distinción, no tenía, diríamos, no hacía esa distinción, solo que era como, era sacerdote, y esto, tampoco hacía una distinción tan clara entre religioso y sacerdote, que ahora lo sé, ¿no? Y él me dijo, mira, tienes que ser el mejor alumno del colegio y ya cuando termines el colegio hablamos, mira que recién estás en primer curso. Y bueno, como que me quedé ahí como desinflado, ¿no? Pero después fue que, pues el padre Ramón llegó un día ahí al pueblo y fue hasta mi casa y fue el que me hizo la primera invitación para ir a una convivencia con los capuchinos y de ahí comenzó este camino. De alguna manera, lo sacerdotal, aunque yo me siento, soy un hermano capuchino, pero diríamos que fue, como decir, lo primero que a mí me llamaba la atención era celebrar la Eucaristía, ¿no? De hecho, siendo niño, yo recibí más de una vez castigo de mi mamá porque cuando se moría alguna gallina, algún gato, pues yo le hacía pues la misa y entonces una hermana pues la ponía en un cartón y era la funeraria con mi hermano también que era el chofer y ahí y hacíamos todos unos funerales y una vez nos vio enterrando una gallina que se había muerto y unos gatos y entonces pues nos castigó. Nosotros lo hacíamos con toda la inocencia, yo me ponía una camisa de mi papá, que pues mi papá es alto, que ahora tiene pues ha cumplido 80 años y entonces pues yo ahí celebraba y pues yo creo que en esa ingenuidad y en esas cosas, pues diríamos, pequeñas, ya estaba una vocación, ¿no? Alguna vez que he leído ese libro, ¿Por qué me hizo el sacerdote? He visto que en algunas vocaciones se repite como esta historia que de niño alguien ha hecho estos signos, ¿no? Como te digo, después entré a la comunidad y yo pues seguí el colegio, el internado, pues y me animé pues a continuar. Y seguí, ¿no? En este animarte a continuar, pues
¿Qué fue lo que te motivó? ¿Por qué dijiste quiero seguir en este camino? Sí, mira, una cosa era que yo el internado lo viví con mucha alegría. Bueno, pues ahí se vivía como cualquier joven, pues se rezaba, se hacía deporte, se estudiaba, se trabajaba un poco en la huerta. Bueno, pues había un buen ambiente. Yo diría pasé feliz en el internado. Es cierto que ya para terminar y graduándome, pues también pues surgió también un enamoramiento y ya pues ya como que quería regresarme a la casa, yo ya no quería seguir. Y sabes, ahí pasó algo importante que está ahí, ¿no? Y que está en el corazón y fue cuando la muerte de Monseñor Alejandro Lavaca, ¿no? Yo a él lo vi solo una vez cuando estuve en el aspirantado en Pifo, en el año 84, él pasó por allí, nos saludó a todos, tengo solo como un vago recuerdo de él, que ahora es un mártir y que es un siervo de Dios en la iglesia, y él pues cuando murió él, y enseguida el padre Rufino escribió el libro, el padre Rufino Grandes, que sé que les ha hecho una entrevista aquí, pues él escribió el libro Arriesgar la vida por el Evangelio, pues a mí me impactó también mucho, pues eso, y como que me animó otra vez a continuar el camino. Pero bueno, me motivó sobre todo, pues yo tenía esa motivación yo quería ser ya capuchino, quería ser religioso, quería ser sacerdote, era como que todo estaba condensado ahí en el comienzo del camino. Y para ti, ¿cuáles han sido las renuncias pues más grandes que has tenido que hacer para seguir en este camino que es el de ser capuchino? Sí, pues bueno, yo te diría que al comienzo podría decir que esas renuncias era lo que tenía más al alcance, la familia, mi familia, yo considero que es una familia muy bastante unida. Ninguno de mis hermanos ha salido de la provincia, ¿no? Somos como que estamos bastante cerca. Y entonces yo era el primero que me iba a vivir de la costa a la sierra. Estaba también, en ese momento yo he vivido como con mucha ilusión, si quieres, no, algunos me han dicho "Es que está tan ingenuamente como quieras, he vivido muy ilusionado. Y esas pequeñas dificultades que he tenido, yo creo que las dificultades, las renuncias las he podido sentir como más adelante, ¿no? Quizás cuando he dudado, cuando me he preguntado, bueno, pues sí, porque a lo mejor yo no podría tener una familia, seguir otro camino, pero yo, que esas preguntas han estado ahí en las etapas de mi vida, en las crisis, pero siempre he tenido, yo creo que esto es de Dios, estoy seguro que siento esa llamada de Dios en mi corazón y ese deseo de seguir y de animarme, y a pesar de las crisis que las he tenido, pues crisis a veces de volver a la casa, crisis afectivas, de enamoramiento, a veces un poco como crisis de la misma vida fraterna, siempre he tenido como esa fuerza para decir, pero yo tengo que continuar porque este es mi camino, porque aquí me quiere Dios, porque soy feliz también, ¿no? Puedo decir, no hay la felicidad al 100% creo que en ningún lugar, pero yo me encuentro contento, estoy feliz y como sigo para adelante, ¿no? Eso es como la motivación más grande de sentirle a Jesucristo en mi corazón, porque pues es el amor de mi vida, es a quien un día me entregué, entonces yo he vivido con mucha intensidad también, pues esas etapas de consagración, de entregarme a Jesús. Y para llegar a donde estás ahorita, ¿cuál fue pues tu camino formativo y qué ibas aprendiendo en estas etapas? Sí, bueno, yo tengo una gratitud grande, lo he dicho siempre a todos los que han sido mis formadores, eh, los capuchinos españoles de Navarra, de la provincia de Navarra, y los capuchinos ecuatorianos, ¿no? Los ecuatorianos prácticamente fallecidos, dos de ellos que estuvieron al inicio de la formación, el padre, el hermano Ildefonso Gordillo,
y el hermano Luis Fuerte, ¿no? El hermano Carlos de la Vega ya le conocí un poco menos. Y era el testimonio de la vida de ellos, ¿no? La sencillez, y yo creo que también en estas etapas de formación nos enseñaban mucho a amar la vida, a tener un ideal, eh, a hacer las cosas sencillamente, o sea, pero bien, o sea, aunque sean las cosas sencillas, hacerlas bien. Y hemos tenido, pues yo diría que una pléyade de formadores capuchinos en las diferentes etapas que han dado lo mejor de sí y que algunos de ellos, ¿no? De los españoles, la mayoría de ellos viven y que unos están en Ecuador, otros en China, como el caso de Antonio Andrés, Anchón, que está en la viceprovincia de México, pues Ignacio Rueda, que está en España, Santiago Ramírez, en fin, tantos capuchinos que Como dato, Alberto, permítame, ahorita uno que nos está viendo es el padre Anchona Munarres, a quien le mandamos un saludo, que vivió mucho tiempo en Ecuador y que ahora vive aquí en México. ya, Y pues, que próximamente lo tendremos también aquí. ya, pues, un saludo grande a él porque en el estudio de filosofía y teología, ¿no? Él pues nos acompañó y a mí personalmente él me acompañó también en esas etapas de discernimiento, de entrega a Jesucristo y bueno, pues tengo también un recuerdo muy grande para él, sabe el cariño y la amistad que tengo con él. Y todos estos hermanos, hay una frase que empleaban los frailes navarros, como ser de carta cabal, ¿no? Y estos hermanos han sido así como de una sola pieza de carta cabal, y eso está ahí, está grabado en el corazón, ¿no? Frente a tanta, por decir que la hay, corrupción en el mundo, otros intereses que no son tan claros, pues yo he visto en los hermanos capuchinos que dejaron un día su tierra una entrega así tan, pero tan grande. Y ante esa pregunta que me hacías, mira, yo quiero darle gracias a Dios porque cuando hacía las entregas al final de cada año, en las etapas, el aspirantado, el postulantado, el noviciado, sobre todo la profesión, la primera profesión que fue el 15 de agosto de 1990, era algo emocionante. Yo lo vivía con emoción, no una profesión, una renovación, pero sobre todo esos momentos especiales, uno de ellos, y más que la misma profesión perpetua, que ya fue el año 96, fue la primera profesión que hice el año 1990, yo tenía 21 años, y fue una profesión, pues como muy sentida, que eso me ha marcado para la vida. El padre Matías, que creo que tuviste la suerte de conocerlo, ¿no? El padre Matías, el que murió con 95 años, él decía, al noviciado entrar, dar el primer paso bien, porque si se da el primer paso bien, aunque hayan dificultades, los demás pasos se darán también bien. Y esas eran palabras que quedaban grabadas en el corazón. Y de estas etapas que fuiste viviendo, ¿cuáles fueron los momentos que te iban marcando en tu vocación de ser capuchino? Bueno, nos hablaban ya en la comunidad desde el comienzo de lo que era el camino capuchino, ¿no? La vida de San Francisco pues era lectura obligatoria. Luego fuimos aprendiendo a conocerle en sus escritos, en las constituciones, pues también en las oraciones. Recuerdo que, por ejemplo, en Pifo, cuando estábamos ya en el aspirantado, te estoy hablando de hace 29 años, había el eremitorio, que era un lugar de oración. Entonces, hacía una referencia que los primeros capuchinos pues rezaban en los eremitorios. Entonces nos conectaban un poquito con esa tradición. Esos momentos tan especiales que a mí me han marcado de la oración, de los retiros, de los días de desierto, bueno, pues yo creo que es la espiritualidad que ha ido marcando mi vida, ¿no? También la oración personal, que he tratado de irla cultivando siempre,
a veces con dificultad para encontrar tiempo, pero siempre pues buscándolo, ¿no? Como algo que nos decían. El capuchino es alguien que ora, es alguien que está en una actitud contemplativa. Y a mí me alegra y le doy gracias a Dios que, pues, bueno, pues que ahora, por ejemplo, me encuentro aquí en Madrid, que, bueno, pues que es una ciudad de estas ciudades cosmopolitas, universales, pero que siempre hay un espacio para orar. A veces, pues, pues he ido aquí a la oración de TC que hay aquí cerca los viernes. Eh, a veces pues me voy un día de desierto, de retiro, pero la oración cotidiana también. Y la Eucaristía como esos valores que están allí, que han sido muy importantes para mi vida. Me ha marcado mucho la vida de San Francisco y también la de los primeros capuchinos. Y hoy, en tu ser capuchino, ¿qué es lo que te llena más espiritualmente? Bueno, te digo que hay cosas que las aprendí a cultivar y desde hace años las tengo, ¿no? Nuestro hermano Anchón, recuerdo que alguna vez, no sé si él lo recuerda, estaba en Cuenca ya en el posnoviciado y yo estaba leyendo en la noche una novela, porque me gusta mucho la literatura, y él pues alguna vez me dice, ¿qué lees? Y le digo, mira, estoy leyendo la tal novela, tal otra vez, cuando teníamos los diálogos, ¿no? Cada 15 días o cada 3 semanas, ¿y qué lees ahora? Estoy leyendo tal novela, tal obra literaria, y él me dijo, esta frase, Adalberto, si puedes, acostúmbrate a leer en la noche sobre todo la vida de los grandes creyentes, ¿no? Y fue así que él me regaló un libro que lo tengo hasta ahora, el de Charles de Foucault, ¿no? Luego fui leyendo otros libros de Teresa de Lisieux, de François Six, después eh, también una biografía de San Francisco, ¿no? También eh, el libro Solo y a pie de Ignacio de Loyola. Y bueno, y de esa manera he ido cultivando la lectura de creyentes o de hombres espiritualmente grandes, Gandhi, ¿no? El Dalai Lama, también de otros credos, pero estos hombres que han ido marcando algo en la historia y de verdad que esos son espacios como muy grandes en mi vida, ¿no? Hace poco terminaba de leer el libro de Pagola sobre Jesús, ¿no? Ahora estoy leyendo de Benedicto XVI también, ¿no? El de la infancia de Jesús. Bueno, es cultivando esa espiritualidad también. Algo también es que me preocupa mucho es el contacto con la gente como encuentro espiritual. A mí me gusta la escucha, escuchar a las personas, y sobre todo irradiar a este Dios que es misericordioso. Y estos son espacios que yo no los desconecto de mi vida espiritual, sino que creo que el encuentro con cada persona es el encuentro con Jesucristo, como Él nos lo ha dicho. Y me gusta o creo que a cada persona con la que me encuentro tengo que llevarle algo de paz, de bien, no siempre lo logro. Creo que a veces también está, pues no sé, mi persona que no siempre está, eh, diríamos, como presta para Dios, pero cuando hago este cultivo en mi espiritualidad, pues sé que hago bien a las personas cuando estoy conectado con Jesucristo y puedo llevarles una palabra de Dios. No sé si como pequeña anécdota, ahora los viernes yo me dedico acá entre hora y media y 2 horas a la confesión y viene mucha gente de todo el mundo, ¿no? De aquí de España, pero también emigrantes y la gente está muy afectada por la crisis. Entonces, llevar una palabra de consuelo, de misericordia, de que, bueno, de que el dinero no tiene la última palabra, de que hay otras salidas. Pues bueno, mucha gente se encuentra como reconfortada y vuelve y dice, tuve en cuenta tal palabra que me dijo, gracias, te dan un abrazo, te piden la bendición. Bueno, yo veo que
que eso marca mucho también mi vida espiritual. Alberto, ¿y qué significó para ti de ser ese niño que juega o que jugaba a ser sacerdote al serlo ahora? ¿Qué significa ser sacerdote para ti? Bueno, el sacerdocio, bueno, es una gracia. Yo lo he dicho antes y quiero decirlo. Creo que la primera vocación, bueno, que he recibido es la de ser hermano capuchino y también pues hay como la otra vocación que están unidas las dos, el sacerdocio. Y yo no quiero desconectar la vocación de algo que nos ha dejado San Francisco, que es ser menores. Y ser menores no es una expresión bonita, así como de ser los más pequeñitos, de minoría, sino como una actitud humana que es de humildad, que es de cercanía a todos, de no buscar sobresalir, de no buscar los primeros puestos, algo que no es tan fácil, ¿no? Pero ser capuchino hoy, ser sacerdote hoy para mí es llevar a Dios, ¿sí? Es hablar de Él, pero porque está dentro, porque Él va llenando la vida, ¿no? Y yo solo tendría como esa palabra. Un sacerdote y un religioso y un capuchino es anunciar la paz como no violencia, pero en una actitud de vida, no solo como una bonita palabra. ¿Sí? Es estar como atento también ¿no? Como esta frase que tantas veces se nos ha dicho, a la palabra de Dios, pero también a la calle, ¿no? A lo que pasa con la gente. Quizás ese es como un dolor que a veces llevo en mi corazón porque veo que en mi vida me falta un poco esta segunda parte de ser más para la gente en este sentido de Dios, pero sé que con la gracia de Él lo iré logrando también poco a poco, ¿no? Creo que a veces, no sé, mm, es como lo digo por otros hermanos, pero también por mí, como que no sé si a veces el convento nos aleja un poquito de la gente. Y no es el tema del convento, sino de uno mismo. Entonces yo creo que el desafío es como no atrincherarnos en la comodidad del convento, sino que aún teniendo el convento como espacio de espiritual y de vida fraterna y de interioridad, pero estar también muy cercano a la gente, pero a la gente que más sufre. Y esto lo tenemos los ejemplos ahí vivos de capuchinos, tanto extranjeros como del propio país que lo han hecho y que lo siguen haciendo y que está ahí el camino. Entonces yo creo que esa sería una vuelta de la espiritualidad, ser capuchino y ser sacerdote hoy con una mirada en el Evangelio y con otra mirada en la gente desde una sencillez grande. Ahorita que hablabas de la minoridad y ahora que hablas del Evangelio, se me viene a la mente Francisco de Asís. ¿Qué significa, qué valor tiene en ti la figura de nuestro padre fundador, Francisco de Asís? Bueno, no sé si cada vez que como me voy haciendo ya más viejito, ¿no? Y con menos pelo, pues yo cada vez más como que le amo a San Francisco, admiro su vida, ¿no? Un hombre, un santo, pues de todo el mundo y sobre todo lo que dice al mundo de hoy, ¿no? Quisiera comenzar por algo que me parece que no es algo sin importancia, sino estamos destruyendo la tierra, se habla tanto del calentamiento global, de la destrucción de la naturaleza, y Francisco, pues, un hombre que es un enamorado de todo, ¿no? Empezando desde un respeto absoluto a la naturaleza. Es el hombre que vive desprendido, no vive agarrado a lo material, ¿no? Y yo digo, pues si es un hombre un enamorado de Dios, ¿no? Eso de los estigmas
que siempre está ahí como un misterio, pues no es otra cosa que un hombre que está tan enamorado de Cristo que no puede dejar de irradiarlo, que hasta su cuerpo reacciona en esa comunión, ¿no? Entonces, yo me he leído pues ya algunas biografías de él y también acá en la ESEP he podido escuchar un poquito a algunos especialistas cuando ha habido cursos, ¿no? de San Francisco y la verdad que es un santo de hoy, ¿no? Ante la prepotencia, ante el egoísmo que está tan presente en el mundo, pues él es un signo, ¿no? Algo así, aunque bueno, no voy a hablar en este momentito de eso, y quizás más adelante si haya un poquito de tiempo, pero mm, me ha impactado muchísimo que el nuevo Papa Francisco pues tome el nombre de Francisco, ahora que sabemos un poco más que lo hace sobre todo por el santo de Asís, ¿no? ¿No? Entonces que un jesuita tome el nombre de Francisco de Francisco, ¿no? Refiriéndose a Francisco de Asís, pues, y que de alguna manera lo ha dejado, y es que lo ha dejado irradiar y que hablan de eso un poquito hasta los periodistas, de esa sencillez que él ha mostrado, que creo que lo has visto tú, lo hemos visto todos, ¿no, Néstor? Y entonces me parece que algo de eso tiene que ser nuestro signo, no por una cuestión de maqueta externa, ¿no? Sino porque nace desde dentro, porque el Evangelio es la sencillez andando, porque lo tenemos que mostrar con la alegría en el rostro, pero que sale de dentro, ¿no? Alberto, y en el día de hoy, ¿qué es lo que haces? Bueno, mi situación es un poquito así como puede ser para algunos un poquito rara, sin embargo, les comento que me encuentro muy feliz y quiero unirlo a lo del inicio de mi vocación. Dios pues nos conduce. ¿Sí? Esa frase que Anchón la sabe muy bien de Charles de Foucault, ¿no? Dios nos conduce al puerto por los vientos contrarios, ¿no? Pues yo terminé pues los dos periodos de viceprovincial, de ministro viceprovincial en Ecuador, y quería, pues bueno, estudiar algo como teología espiritual, estaba en eso, al final las fechas no me coincidieron, primero si iba a Roma o me venía acá a España, al final pues vine acá ya como me dijo del provincial, y he encontrado un espacio como muy de lo que buscaba en ese momento, y fue unirme como a corrientes humanistas, pero muy espirituales también. Y lo que más me ha impactado es, pues, y qué es lo que estoy haciendo ahora, yo estoy haciendo, diríamos, dos maestrías que tiene que ver una con el discernimiento vocacional y el acompañamiento espiritual, que es en Salamanca, y que cada 15 días tengo diálogo con un acompañante espiritual, porque lo que me dijeron fue, y lo cual ahora lo entiendo perfectamente, si quieres acompañar espiritualmente, humana, psicológica y espiritualmente a una persona, primero déjate acompañar en 2 años, cada 15 días teniendo diálogos. Son cada año 40 coloquios, 40 diálogos, ¿no? Y entonces estoy ya en el segundo año, diríamos, de ello. Después he podido entrar a otra maestría que se llama terapia familiar y de parejas sistémicas, que lo estoy haciendo en la Universidad Complutense de Madrid. Y gracias a tener año y medio de estudios de psicología, me admitieron y estoy haciendo ahí pues este máster. Te cuento que somos 44 alumnos solo de ese máster, de los cuales 10 somos de América, entre América del Norte y América Latina, compañeros y compañeras de Brasil, de Panamá, de Ecuador, estamos dos, en fin, y los demás de aquí de España, de diferentes lugares, viajan de Barcelona, de Pamplona, porque esto es los jueves, viernes y sábado,
3 días semanales de manera intensiva. ¿Qué es lo interesante de esto, de estos dos másteres? Que lo complemento con otro estudio, o sea, que tiene relación con dentro de la psicología humanista, que es mm, basado en Rogers, que es, diríamos, el psicólogo humanista por excelencia, que confía en el potencial del ser humano que es capaz de sacar lo mejor de sí, y luego también de un poco de la psicología de Gestalt, de Friedrich. Bueno, pues yo estoy teniendo todo esto como un complemento muy, lo considero muy bueno, muy fuerte, muy vivencial, y te lo digo así sinceramente, Néstor, o sea que ha sido o sea, una removida interna, puede uno decir meterse ahora a los 44 años, algo de esto, pero de una vivencia extraordinaria, muy conectada a lo espiritual, ¿no? Ya no quisiera alargarme más porque, bueno, me alargo demasiado, pero para decirte que todo esto que estoy haciendo va conectado con el trabajo personal que estoy haciendo a nivel espiritual y humano. Y lo que más me encanta es que estoy también acompañando ya procesos de personas alcohólicas, con problemas de alcohol, jóvenes que fuman porros, que fuman pues cocaína, marihuana, eh, problemas de violencia. Ahora estamos teniendo casos de violencia en los matrimonios, incluso diríamos, hasta de algún caso de asesinato acá en España, y pues estoy metido en toda pues esa dinámica también de la práctica, porque lo bueno es que en estos dos estudios vamos viendo la teoría junto con la práctica, es teoría y práctica, teoría y práctica. ¿Qué pienso con todo esto? ¿Cuál es el objetivo? Pues yo sé que no me voy a eternizar acá en España, pues serán 2 años o 3, y la idea es regresar con estos elementos, estas herramientas, para seguir ayudando a las personas, ¿no? Creo que esto es muy capuchino, es muy franciscano, va muy con el carisma, extender el reino de Dios desde todos estos elementos prácticos. Y eso es lo que estoy haciendo acá en España. Todos los días celebro la Eucaristía aquí en Jesús de Medinaceli, y los viernes me dedico un poquito más de tiempo para la escucha y la confesión de las personas, ¿no? Entonces estoy en el ambiente de la fraternidad, pues así es muy, muy dinámico, muy bueno. Está aquí también Emilio, al quien un día le hacías una entrevista. Y bueno, pues estoy haciendo esto. Alguien dice, bueno, pero ¿qué pasa que no estás haciendo algún doctorado, pues alguna licenciatura y esto? Hoy hago esto, ¿no? Dios dirá más adelante que será. Alberto, y eso que decías que se te removió, ¿qué fue? Ya, ¿qué te digo? Lo removido, que bueno, cuando uno comienza a trabajar, a ver, yo le doy gracias a Dios de que más o menos me he trabajado, ¿no? No digo que al 100%, pero en las etapas formativas creo que ha habido pues un trabajo. Pero tengo que decir también que no sé si fruto de la edad o del gobierno en esa animación de 6 años, que fue una cosa terminada pues hace año y medio. Eh, Había terminado como muy cansado, quizás por el tema del gobierno, reconozco que un poco quizás desmotivado. Era un servicio que fue en buena medida, si bien espiritual, también tuvo esta parte administrativa que tiene su coste, ¿no? Entonces, yo creo que desde esta dinámica humana ha sido un momento para reconciliarme conmigo mismo, reencontrarme, perdonar también ciertos resentimientos que están a veces en mi persona, de pronto hacia personas, hacia hermanos. Entonces, en ese sentido, lo considero una gracia muy grande de Dios en mi vida. Entonces, o cuando estoy trabajando el tema de las violencias, de los problemas en los matrimonios, no es un tema que me deje indiferente, o sea que digo aquí cuánto se puede ayudar, cuánto puedo hacer, o sea, en ese sentido que remueve también mi interior, es un tema para llevarlo a la oración. Estoy tratando un caso de una familia que tiene problemas, no un muchacho, sino con la droga, y estamos hablando
de una mamá joven, con 40 y tantos años, pues fumando droga, el hijo mayor también, ellos dos y el esposo con miedo de que el hijo menor también entre en ese círculo, en fin, pues son temas que no me dejan indiferente, es decir, me remueven y siempre me hacen preguntarme, bueno, ¿qué quiere Dios en todo esto? ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo me quiere llevando ese mensaje de sanación, de cercanía? O sea, y digo, pues hoy mi vida a veces no será tan cómoda, ¿cómo está pasando la gente de mal? Me remueve todo esto. Lo humano de alguna manera me mueve mucho, sobre todo estas realidades de heridas de las personas. Alberto, como ya dijiste, de ministro viceprovincial, estuviste 6 años en la viceprovincia de los Capuchinos del Ecuador. En este tiempo, pues, ¿cuáles fueron las experiencias que te fueron dando un aprendizaje para la vida? Y al final, pues, de estos 6 años, ¿qué te llevas para seguir poniendo en práctica? Sí, bueno, yo creo que, mira, cuando en el grupo que se llama el grupo de Rogers, un grupo de dinámica que tenemos acá en España, somos 14, es el máximo de un grupo porque son grupos pequeños. Es un trabajo de 2 años y se hace con el mismo grupo. Yo llevo un camino ahora de 4 meses y las problemáticas pues humanas sobre todo de las relaciones rotas, de odios, de violencias, de injusticias, el tema de desahucio, es decir, todos estos temas podríamos decir, de descomposición humana que están ahí, que son fuertes y que hacen sufrir a las personas. ¿Y qué es lo que cuando viene todo esto yo recuerdo como el gran camino de humanización que ha tenido como la comunidad capuchina, ¿no? La orden, y yo estoy como tan feliz, diríamos, de esos valores que he recibido, los valores pues, que de una vida honrada, de un trabajo sencillo hacia los demás, del camino de la espiritualidad, la gente que cuenta que no tiene espacio para ellos, para encontrarse, ¿no? Estoy asistiendo también a una clínica de adicciones, ¿no? Todo tipo de adicciones a las drogas, adicciones sexuales, adicción al trabajo, adicción a las nuevas tecnologías. Y bueno, pues me encuentro de alguna manera como dándole gracias a Dios de que de poder como estar, digo, libre de esas adicciones que bueno, que están allí, que son una tentación, pero que decir, ver a tanta gente como hundida, por ejemplo, que viene a buscar ayuda porque dice, ¿no? Adictos al trabajo, por ejemplo, ¿no? Que los gente adictos a la sexualidad, adictos a las drogas, al alcohol, y bueno, de un mundo tan rápido, ¿no? Tan vertiginoso, y los valores que me ha dado la comunidad han sido unos valores desde el sosiego, ¿no? Un poco lo que escribe Owen Wisstrom en el libro El elogio de la lentitud, ¿no? Un libro maravilloso que creo que lo deberíamos leer todos, donde hace un capítulo en Asís, ¿no? En la Umbría y lo dedica a San Francisco, este hombre, ¿no? Un laico, de este maravilloso libro en lo que dice que la humanidad tiene que volver a encontrarse en las fuentes de la espiritualidad y de la contemplación. Es un poco lo que Karl Rahner pues lo dijo, ¿no? O el hombre de mañana o será un místico o ya no será nada, ¿no? Entonces yo creo que esos valores se nos ha sembrado en el corazón de los capuchinos y eso es lo que nos lleva a un mensaje hacia los demás, el mensaje del Evangelio. Y esos son los valores que yo rescataría. Juan Gima nos está viendo y aquí te manda un fuerte saludo. Uh-huh. Y continuando un poco con esto, los capuchinos del Ecuador tienen una zona en el oriente. Uh-huh. ¿Podrías describir un poco cuál es el trabajo que hacen ahí? Sí, bueno, a mí me tocó hacer el postulantado en Shushufindi, ¿no?
una zona, es la zona petrolera. Yo quisiera destacar primero el signo de los capuchinos navarros, que fueron los que llegaron ahí de la anti-ex provincia de Navarra, porque ellos podían ser humanamente y materialmente los más ricos del Ecuador, ¿no? Habiendo llegado en la década de los 50, porque todavía no se descubría el petróleo. Era allí el Oriente, como decía un libro pues famoso en la historia de Ecuador, el Oriente es un mito, ¿no? Era un lugar de castigo, allí mandaban a los que cometían crímenes, porque el Oriente era la selva perdida, ¿no? Pues, y los capuchinos se insertaron allí, junto a los indígenas, tú estuviste en Nuevo Rocafuerte, Néstor, en el Coca, en todas esas zonas. Y nos han dejado, yo creo, esa herencia también misionera. Y allí está todo ese trabajo de las tres fraternidades que hay, tanto en el Coca, en Guayacán, como en Nuevo Rocafuerte. Y es un trabajo tanto con la nueva iglesia, una iglesia colona, que es de los pueblos más jóvenes del Ecuador, de los pueblos mestizos de ahí, y está también todo el trabajo con las minorías, ¿no? Y es todo un desafío, ¿no? Tengo que decirlo que, bueno, yo aparte del postulantado y de las visitas que hacía, no viví luego en esa zona, no fui enviado, pero yo creo que es un reto, pues para nosotros como capuchinos ecuatorianos también, esa zona que es de las zonas más pobres, es de las zonas más ricas económicamente, porque ahí a partir de los años 60 aparece todo el boom petrolero, pero es interesante que los hermanos capuchinos optan por los lugares marginales de la zona del oriente y ese es como el valor testimonial más grande. Y creo que hay un trabajo ahí grande que los capuchinos ecuatorianos tenemos que animarnos a continuar. Allá hay un grupito ya, ¿no? Nuestro viceprovincial Vicente, pues continúa también con esa tarea y ha enviado fuerzas jóvenes, ¿no? Porque ya los hermanos misioneros de Navarra pues ya pues son de la tercera edad, la mayoría, ¿no? Un buen número, también hay un grupito jóvenes allá en el Coca, y en Nuevo Rocafuerte, pero nos tocará a nosotros tomar esta posta misionera allí también. Pero así como en las otras fraternidades del Ecuador, que son pobres playas, Puerto Viejo, Guayaquil también con el trabajo del dispensario, en fin, en donde nos encontremos tenemos que dar ese signo de estar con la gente más sencilla, que es a lo que se nos llama en el carisma capuchino. De la zona de la Amazonía ecuatoriana, pues hay un capuchino que ha marcado mi vocación, que tuve pues la experiencia de vivir, de recorrer esos caminos que él recorrió, que él es Monseñor Alejandro Lavaca. ¿Qué signo crees que sea para la iglesia este personaje, este capuchino, misionero, obispo? Sí, bueno, allí como lo podemos ver yo creo que todos podemos ver esa fotografía, los que estén siguiendo el programa, pues una iglesia regada con su sangre, ¿no? Junto con la hermana Inés. Y como se decía, no es un martirio que se improvisó porque murió ese día, fue toda la entrega de su vida. Él a Pablo VI le había dicho que quería arriesgar su vida cuando se encontró con él, luego a Juan Pablo II. Es decir, vemos ahí a Alejandro, pues arriesgando la vida, ¿no? ¿No? Cuando, pues como decía, Juan Pablo II dijo que él sabía que arriesgaba la vida, y pues como que él quería esa voz también del pastor de la iglesia. Y Alejandro pues es ese signo para todos, la caminata que se hace de Quito al Coca para defender la vida de los habitantes de la selva. No sé si te enteraste que hace poco han muerto los hermanos de Alejandro, adoptivos de aquella comunidad que lo adoptó, pues han asesinado a dos más dentro de toda, bueno, pues balanceados por otros grupos de allí tribales, pero que detrás de todo eso está toda la corrupción del petróleo, en definitiva, que va dañando a todos estos grupos. Alejandro es un signo para todos nosotros, que tenemos estos regalos de Dios, pero no nos podemos quedar
como en solo la figura de Alejandro, como, sino en lo que nosotros podemos hacer hoy. Yo creo que hay pequeños signos, quizás humildes, de lo que están haciendo algunos hermanos para que no se destruya la selva, ¿no? El trabajo de a pie de hermanos allí como Juan Carlos, lo que hizo antes Eugenio, pues Charlie, Ángel Mari, bueno, pues tantos hermanos, José Antonio Recalde también, que fue pues mi maestro de novicio, José Miguel Gualdara, que los conoce, en fin, la lista sería larga, Rufino, que ahora está en playa, tantos hermanos que van entregando ahí la vida, y ahora un buen grupo de hermanos ecuatorianos que ya están en las fraternidades de Guayacán y de Nuevo Rocafuerte, que es un signo importante que yo creo que habría que valorarlo más a este grupo joven, que de pronto desde su sencillez también, pero ahí están dando ese signo de la presencia y habría que continuar. Alberto, entonces, para concluir, ¿crees que vale la pena ser capuchino el día de hoy? Bueno, tú y yo lo somos y creo que vale la pena, y otros tantos, a todos los que les has hecho la entrevista, por decir. Mira, igual me voy a un tema que parece que se salga, pero creo que no. Yo creo que no estamos aquí porque nos hemos autoelegido, sino porque Jesús nos ha llamado, ¿sí? Y cuando uno mira, eh, mira, escuchaba, yo no sé si será o no, hasta dónde, pero creo que tiene algo de verdad. Le entrevistaban hace poco en la televisión a alguien y decía que el obispo capuchino, el de Boston, el O'Malley, no sé cómo es el O'Malley, Sí, eh, es Sean O'Malley, que de hecho, O'Malley, pues lo tuvimos para entrevistarlo, pero se tuvo que ir sí. al cónclave. Bueno, a este hombre que le entrevistaban en la televisión decía aquí en España que era O'Malley o, o Francisco I, ahora nuestro Papa, como los dos hombres que los ponía como los dos únicos, diríamos, cardenales que tenían un mensaje diferente para la humanidad y acorde para esta humanidad, ¿no? Claro, digo, pongo estas dos personas, ¿no? Como para decir, como unidas en una misión, de pronto muy, entre comillas, muy franciscana, ¿no? Muy capuchina, el mismo Papa que ha elegido este nombre Francisco. Y hemos visto, como lo decía, esta calidez de humana, sin tanto artificio, sin tanto ropaje, sin tanto signo resplandeciente, oros y otras cosas. Eh, Pienso que eso nos hace capuchinos hoy. Una nueva evangelización que se nos pide, que se nos pide renovación. El ministro general también Mauro Lloiri, que en sus cartas es reavivemos la llama de nuestro carisma. Y creo que pues que si tú y yo seguimos en este camino es porque eso está ahí latiendo como un fuego para seguir adelante, para incendiar este mundo y creo que también somos una pequeña llama para este mundo. Y a No los podemos. jóvenes que se plantean ser capuchinos, ¿qué les recomiendas? ¿Qué les dices tú? Bueno, decirles que este es un camino como cualquier otro. Yo creo que no es un camino ni mejor ni peor, que hay tantas opciones de vida. Tendríamos que quitarnos esa fantasía o etiqueta de creer que es un camino súper especial. Pienso que es especial en el sentido de que, bueno, somos especiales para Dios y para este mundo, pero como lo son todas las personas. Somos uno más en el concierto, pues, de esta humanidad donde todos somos como un sonido musical y a nosotros nos toca nuestra parte que no la van a vivir otros. Y a los jóvenes que sienten esa como cosquillita ahí dentro de que Dios te llama, es porque Dios está llamando. Y que sean valientes aún con toda la fragilidad humana, porque sí,
somos vasijas de barro y allí está el tesoro del Señor. Somos frágiles, somos débiles, ¿no? Esta debilidad que a veces yo la he sentido muy fuerte en mi vida, pero también sabiendo la fortaleza del Señor en mi vida. Decirle a los jóvenes que este camino vale la pena, que es posible como otras opciones, el matrimonio, como otras opciones, qué sé yo, en el mundo, por la paz, por la justicia, pues el camino de ser capuchino como que lleva un poco todo eso y ese amor a Jesucristo desde un camino minorítico y no violento tiene vigencia hoy, más aún en este mundo hoy, más que nunca. Y que se arriesguen a seguir a Cristo, que otros hemos podido, no estamos tan desfigurados, ¿no? Aquí estamos, pues contentos y con ganas de seguir a Cristo, pues. Así que jóvenes, adelante en la llamada a Jesús para lo que Él quiera y donde Él quiera. Adalberto, y a los capuchinos del mundo, especialmente a los capuchinos del Ecuador, brevemente, ¿qué les dirías tú a ellos? Bueno, yo quiero enviarles así un abrazo grande, grande, también pedirles, ¿no? Que sigamos orando mutuamente, ¿no? Creo que es bueno pedir también la oración de todos. La oración tiene una fuerza muy importante. ¿No? Y yo es que no sé si estoy todavía como muy conmovido con la elección. De verdad que lo he vivido muy espiritualmente y estaba emocionado, hasta las lágrimas se me salieron cuando más bien estos días que he leído viendo al Papa cómo se manifiesta y cómo él pedía, recen, oren por mí, ¿no? Creo que también es orar, oremos mutuamente porque, bueno, no es fácil el camino y creo que por eso es hermoso también el camino. Decirle a Vicente, como al hermano Vicente, como nuestro ministro viceprovincial de Ecuador, el más joven, era el más joven del capítulo general, ¿no? Muchos decían, ay, tan joven Vicente y esto, pero ahí está haciendo un camino hermoso de renovación en la viceprovincia, también animándonos a todos los hermanos, cuando he escuchado de ese camino de animación que él lleva, pues enviarle todo el ánimo y que sigan habiendo también vocaciones, que todas las casas de formación, pues los jóvenes sigan animados, que los formadores se entreguen totalmente y que bueno, que si Dios quiere también pronto, pues nos veremos por allá. Pues creo que los años pasan rápido, no es que vaya a ir ahora estos meses, sino que me refiero que 2 años o 3 pues pasan rápido y que pues yo no lo digo como siempre, no he venido aquí a España para quedarme acá, ¿no? Sino que pues regresaré allá. Alberto, muchas gracias por este momento que has compartido con nosotros. La verdad es que muchas gracias, que el Señor te recompense. Y a todos ustedes que nos ven, gracias por compartir este espacio con nosotros para conocernos. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Y esto fue Te invito a un capuchino